La chistosa. Lo primero que despertó sus sospechas fue el olor. No es que ella oliera de repente a otro hombre, a una penetrante loción para después del afeitado o a sudor de macho. Solo que su olor, que siempre había sido tan delicado e imperceptible, se hizo de pronto tan fuerte que llegaba a marear. Aparte de que empezó a desaparecer, no por mucho rato, un cuarto de hora o algo más, y después regresaba tan tranquila, como si nada. El colmo fue una vez, a medio noticiero de la noche, cuando le pidió que le cambiara un billete de 100 shekel. Él sacó la cartera muy despacito, con recelo, y tomó 2 de 50. «Gracias», le dijo ella dándole un besito en la mejilla. «De nada», respondió él, «pero dime, ¿se puede saber para qué tienes que cambiar un billete de 100, así sin más, y a estas horas?» «Pues nada en especial», sonrió ella. «De verdad que no hay ningún motivo, es que simplemente lo quería», y se fue a la galería de la cocina. No cogían menos, que es, o eso dicen siempre, la manera de saber si ella está viendo a alguien más. Y cuando lo hacían, la pasión y las ansias eran las mismas. Tampoco le pedía más dinero, que es la segunda señal de que algo anda mal, sino todo lo contrario, se había vuelto mucho más ahorradora. Y en cuanto a las conversaciones que pudieran mantener, como la verdad es que realmente nunca habían hablado mucho, tampoco es que ahora pudieran considerarse como determinantes de nada sospechoso. Y sin embargo él estaba convencido de que había algo, un oscuro secreto, tan oscuro como el color negro que a ella se le había empezado a acumular debajo de las uñas. Igual que en esas películas en las que al final resulta que tu mujer es puta, o un agente del Mossad, o algo parecido. Podía haberla seguido, pero prefería esperar. Quizá tenía demasiado miedo de lo que podía llegar a descubrir. Hasta que un día, cuando volvió del trabajo a mitad de la jornada, con una migraña, y estacionó el coche justo a la entrada del jardín de su casa, se detuvo junto a él un Mitsubishi plateado con una calcomanía del Partido del Centro y se puso a pitarle. «Oye tú, mueve de ahí el coche, ¿no ves que estás en medio?» La verdad es que allí era imposible estar en medio de nada, habiendo quedado, como lo había hecho, a la entrada del jardín de su propia casa. Pero por un acto reflejo se hizo un poco a un lado y dejó pasar al Mitsubishi. Al bajarse del coche pensó que quizá, aunque le estuviera reventando la cabeza, no estaría de más comprobar qué podía estar buscando aquel centrista en su jardín. No le dio tiempo más que de dar unos pocos pasos cuando de repente la vio, en medio del jardín tan abandonado que tenía, justo junto al sitio en el que él le había prometido que un día plantarían una morera, vestida con un overol azul y sucio, inclinada sobre el Mitsubishi y sujetando una manguera negra. Al levantar un poco la vista descubrió que la manguera seguía hasta una bomba de gasolina. Al lado de esta había una bomba de aire, y entre ambas una pequeña carita con un letrero, en el que se leía con una letra de imprenta y trazo infantil, gasolina barata. «Lleno, lleno», oyó gritar al conductor. «Échale bien, hasta que se ahogue». La miró atónito por un momento. Ella no lo veía, porque se encontraba de espaldas a él, y cuando la bomba emitió el sonido que indicaba que el tanque ya estaba lleno, sacudió la cabeza como si despertara de una pesadilla. Volvió a subirse al coche y se fue al trabajo como si nada. No habló con ella de lo que había visto, a pesar de que muchísimas veces le entraban unas ganas locas de hacerlo. Pero callaba, a la espera de que fuera ella la que se lo contara. Ahora todo le cuadraba, el olor, la suciedad, las fugaces desapariciones. Solo había una cosa que no podía entender. ¿Por qué no lo compartía con él? Y cuanto más se esforzaba por encontrar la explicación, más notaba cómo se hinchaba y crecía en él la ofensa. Porque resulta un poco ofensivo que el ser amado abra un negocio a las espaldas de uno. Y ahí no hay explicación ni psicología que valga. No hay nada que hacer, simple y llanamente te hiere, y punto. La siguiente vez que le pidió que le diera cambio, él le aseguró que no tenía, a pesar de que tenía la cartera a reventar de billetes de 20 y de 50. «Lo siento», le dijo forzadamente simpático. «¿Para qué me dijiste que necesitabas el cambio?» «Para nada en especial», sonrió ella. «No sé, es que de repente me ha dado por ahí», y volvió a desaparecer por la galería de la cocina. Menuda puta. El negocio no lo llevaba sola. Tenía con ella un tipo que le ayudaba, un árabe. Lo sabía porque le había estado espiando un poco. Una vez, cuando ella se fue a comprar al mercado, él incluso había ido en su coche como si fuera un cliente más y había estado hablando con Muni, porque así es como quería el árabe que lo llamara, con ese casi diminutivo de Munir. «Preciosa esta gasolinería tuya», se la alabó a Muni astutamente. «¡Hola! ¡Gracias!», se alegró Muni,
Pero no es del todo mía, la tengo a medias con la señora. ¿Estás casado?, le preguntó haciéndose el inocente. Ya lo creo, asintió Mooney, y empezó a sacar de la cartera un montón de fotos de niños, y solo se detuvo cuando entendió que lo que tenía que decir era que la señora que tenía montado con él el negocio no era su mujer, sino que su mujer era otra. Lástima que mi socia no esté aquí, sonrió Mooney, porque siempre hace muchas bromas, es muy chistosa. Desde entonces fue a la gasolinera un montón de veces, siempre que ella no estuviera. Hasta trabó cierta amistad con Mooney. Mooney era licenciado en Filosofía y Psicología por la Universidad de Haifa, y aunque eso no quisiera decir que entendiera mejor el mundo, por lo menos sabía ponerle nombre a todo lo que no entendía. Dime, le preguntó a Mooney una vez, si descubrieras que alguien cercano a ti te oculta algo, no que te traiciona, pero que ya sabes que te esconde algo, ¿qué harías? Creo que nada, dijo Mooney. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque de cualquier manera no sabría qué hacer, le respondió Mooney sin pensarlo, como si respondiera a una pregunta especialmente fácil. Después de aquello pasaron unos años y tuvieron un hijo, incluso dos, un par de mellizos idénticos. Al final del embarazo el agobio en la gasolinera era enorme, así que ayudaba a Mooney sin que ella lo supiera. También los gemelos le salieron muy bromistas y llenos de energía. Cuando crecieron empezaron a pegarse, pero mucho, aunque siempre estuvo claro que también se querían muchísimo. Cuando tenían unos 9 años, uno de ellos le sacó un ojo al otro y dejaron de ser iguales. A veces él se lamentaba por no haber plantado la morera hacía tiempo, cuando lo prometió, porque sabido es que a los niños les encanta subirse a los árboles, y les encantan las moreras, pero nunca lo comentó con su mujer. Y la verdad es que ya ni siquiera estaba enojado con ella, sino que siempre que se lo pedía, le daba cambio y sin preguntarle nada.